¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente y ahora vamos a aprovechar para hacer este video que nos va a hablar sobre cómo simular circuitos eléctricos y utilizando LTSpice. Vamos pues para allá. Primero que nada vamos a preguntarnos por qué es útil simular. Aquí básicamente para nosotros que estamos aprendiendo a resolver circuitos eléctricos nos podemos quedar con esta primera respuesta. Básicamente es para comprobar los resultados y reforzar nuestro aprendizaje. Mientras nosotros resolvamos una y otra vez circuitos eléctricos, pues nos vamos dando la confianza para saber que los resultados que tenemos pues son los correctos. Pero si en algún momento tenemos alguna duda o se nos dificulta mucho resolver un problema, pues entonces podemos recurrir a la simulación del circuito eléctrico. Otra de las razones precisamente es pues para resolver problemas que sean muy complejos, muy tardados tal vez, y pues si los resolvemos utilizando una simulación, pues los podemos resolver muchísimo más rápido. En un sentido profesional, pues podemos decir que simulamos un circuito eléctrico para probar una idea antes de construir el circuito. Incluso simular resulta más barato que construir algo y después verificar si funcionaba o no. Entonces, recurrir a la simulación es muy común en el ambiente profesional. Así que si nosotros aprendemos a simular de manera correcta cualquier clase de circuitos eléctricos, pues nos va a resultar muy beneficioso. Pero bueno, ¿cuál simulador debemos utilizar? Si nosotros buscamos en el internet, pues podemos encontrar decenas, si no es que cientos de simuladores para circuitos eléctricos, algunos de ellos con un carácter muy profesional, algunos otros más orientados hacia la docencia y algunos otros orientados para aplicaciones específicas. Entonces, cualquiera de ellos va a resolver tal vez los problemas que nosotros queremos resolver, pero pues ¿cuál es el que se adecua a nuestras necesidades? Algunos de estos que aparecen aquí, como por ejemplo el Cadence, este que es Electronic Workbench, PSIM y el Proteus, son de paga, es decir, nosotros tenemos que pagar por una licencia y poder utilizarlos. Algunos de estos también tienen la opción de ofrecer licencias para estudiantes. Algunas son de larga duración y algunas otras simplemente son por 30 días. Son alguna especie de demo y luego ya después pues tienes que comprarlo. Todos ellos nos dan buenos resultados. Sin embargo, en esta ocasión nosotros vamos a utilizar el simulador llamado LTSpice. ¿Y por qué LTSpice? Bueno, pues este simulador de entrada es gratuito. Es muy potente porque además está respaldado por la empresa Analog Devices, que se encarga de diseñar y de desarrollar nuevos productos electrónicos, es decir, diseña transistores, diseña chips y utiliza el LTSpice para implementar allí sus modelos o los modelos que ellos construyen. Entonces, este simulador es muy potente, no está tan desarrollado para ciertas aplicaciones como los otros, pero los resultados que nosotros obtenemos con este simulador no le piden absolutamente nada a los resultados que podemos encontrar con los otros simuladores. Entonces, básicamente porque es gratuito y porque es muy profesional, vamos a utilizar este simulador. Pero, ¿qué debo de saber de un simulador? Pues bueno, primero que nada, en la mayoría de los simuladores utilizan la palabra SPICE, LTSpice, NGSpice, etc. Y SPICE viene del acrónimo Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, lo cual significa que es un programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. Entonces, todo lo que diga SPICE hace relación a este tipo de simuladores. Estos simuladores, o bueno, este SPICE fue desarrollado en la Universidad de California en Berkeley en 1973 y a partir del desarrollo que hicieron estas personas en aquel año,
se han ido desarrollando los nuevos programas de simulación. Algunos de ellos son de uso libre como el LTSpice y algunos otros utilizan este mismo programa, solo que le ponen muchísimas otras aplicaciones o hacen los desarrollos de la aplicación muchísimo más fácil de utilizar, etcétera, pero son de paga, son los que hay que utilizar con licencia. Pero básicamente todos utilizan el Spice por debajo, es decir, lo que desarrollaron en esta universidad desde 1973. ¿Qué otra cosa que debo de saber de un simulador? Pues bueno, ¿cómo se describen los circuitos para simularlos? Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que saber. En el principio, estos simuladores se desarrollaron y estrictamente teníamos que dibujar, bueno, no que dibujar, teníamos que describir el circuito que nosotros queríamos simular en base a texto. Es decir, teníamos que escribir algo como esto para después simular el circuito. En este caso aquí vemos, porque tiene esta pequeña nota, dice circuito de 3 resistencias en serie. Entonces, este texto que yo tengo aquí describe un circuito que tiene 3 resistencias. Aquí intuitivamente las podemos ver porque dice R1, R2 y R3 y vemos que dice un voltaje V1. Es decir, hay una fuente de voltaje y hay 3 resistencias que aquí dice que están conectadas en serie. Lo demás son algunas etiquetas o algunas directivas que se utilizan para decirle al Spice qué es lo que tiene que hacer con este texto o con esta descripción del circuito que se está describiendo. Ahora, esto que aquí se está describiendo, en la actualidad, en la mayoría de los simuladores, nosotros no lo escribimos así. Así es como se escribían cuando empezaron los desarrollos del software, pero ahora la mayoría de los simuladores tienen una interfaz gráfica donde nosotros vamos colocando los componentes y luego después esa interfaz gráfica es la que se encarga de escribir esta lista, así como aparece, llamada netlist. Entonces, si se fijan, aquí aparece, por ejemplo, la fuente de voltaje o una fuente de voltaje llamada V1, aquí está V1, y que tiene un valor de 40 voltios, ¿vale? No aparecen las unidades, pero si es voltaje, pues entonces son voltios. Y aquí se ve que son 40 voltios. ¿Qué significan estos números que aparecen aquí también entre el 40 y V1? Ah, pues estos son los nodos donde se encuentra conectada la fuente de voltaje. Si se fijan, aquí dice que está conectada entre el nodo 1 y el nodo 0. Entonces, entre el nodo 1, que es donde está la terminal positiva, y el nodo 0. Aquí aparece un 4, sin embargo, este 4 está puesto a propósito porque donde yo tengo conectada la Tierra, ¿vale? La Tierra siempre va a ser el nodo 0. Entonces yo veo que hay una fuente de voltaje desde el nodo 1 hasta Tierra, por lo tanto es desde 1 hasta 0. Y luego después, otro nodo que yo tengo, pues yo tengo, bueno, más bien otro componente, veo que tengo una resistencia que se llama resistencia 1 y vale 10 ohms, la busco aquí, aquí está, resistencia 1 y vale 10 ohms, y está conectada desde el nodo 1 hasta el nodo 2. Recordemos que las resistencias no tienen polaridad, así que da igual como nosotros la coloquemos al momento de describirla aquí en este texto. Entonces, hay una resistencia conectada desde el nodo 1 hasta el nodo 2, aquí está, o del nodo 2 al nodo 1, lo mismo, y tiene un valor de 10 ohms. Y luego tengo otra resistencia que está conectada desde el nodo 2 hasta el nodo 3, o del nodo 3 al nodo 2, da igual, aquí puedo intercambiar estos dos valores. Una resistencia que se llama R2, aquí está R2, conectada desde el nodo 2 hasta el nodo 3, es decir, de este punto a este otro, y tiene un valor de 7 ohms, aquí están los 7 ohms. Y por último, una resistencia que está conectada desde el nodo 3 hasta tierra, que en este caso aquí está la resistencia 3, y dice que está conectada desde el nodo 3 hasta tierra. Insisto, aquí yo puedo intercambiar estos valores, puedo poner el 3 y aquí el 0, y este 3 de aquí es el valor de la resistencia. Entonces,
Aquí lo puse a propósito, este 4, pues para que vean que aunque yo le ponga nombre al nodo donde está conectada la Tierra, automáticamente el nodo va a ser el nodo 0. Entonces, cuando nosotros describimos un circuito eléctrico en una netlist o en una lista de este tipo, pues tenemos que conectar todos los componentes, ¿vale? Si es de forma gráfica, pues los unimos, y si los tenemos que describir en texto, pues los tenemos que hacer de esta manera. Aquí también tiene un título en el circuito, dice circuito de 3 resistencias en serie, y es lo que aparece aquí, circuito de 3 resistencias en serie. Y luego después estas son otras directivas, pues para decir qué tipo de cálculo se le tiene que hacer, ¿no? Entonces, en general, así es como nosotros describimos los circuitos para poderlos simular. Y en el caso particular, pues es la descripción que se hace para el LTSpice. Pero luego, después ya que tenemos descrito el circuito y que ya definimos qué tipo de cálculo nosotros le vamos a hacer al circuito, ¿cómo averiguamos los valores? Pues una vez que simulamos el circuito, nos va a arrojar un listado, ¿vale? Que es lo que estamos preguntando aquí. ¿Cómo verifico los resultados? Pues me va a arrojar una serie de resultados, en este caso, de corrientes y voltajes. Todos los voltajes me los va a dar respecto del nodo 0 o de la Tierra. Por ejemplo, aquí el voltaje del nodo 1 a Tierra o del 1 a 0, pues es la fuente de voltaje y son 40 voltios. Y aquí lo tengo, miren, el voltaje 1 o en el nodo 1 es de 40 voltios. El voltaje desde el nodo 2 hasta Tierra, o del 2 al 0, que sería de aquí, el nodo 2, son 20 voltios. Desde este punto hasta este punto son 20 voltios. Y desde el nodo 3 hasta Tierra, aquí está, que sería el voltaje 3, existen 6 voltios. Y luego después aquí ya me describe, bueno, no me describe, me da los valores de las corrientes que están circulando por cada una de las resistencias y por la fuente de alimentación. En este caso dice que son 2 amperes. Más adelante en otro circuito, ya cuando hagamos una simulación directamente con el simulador, pues les voy a explicar por qué aquí algunas aparecen positivas y otras negativas, porque en este simulador es muy importante que aprendamos a distinguir esta parte de por qué son diferentes y cómo podemos interpretarlas o corregirlas en su momento. Bueno, ¿qué más debo de saber del simulador? Pues, ¿cómo se instala el LTSpice? Este es el aspecto del simulador que nosotros vamos a utilizar. Y entonces, pues vamos para allá. No les voy a dejar una liga, ni mucho menos. Vamos a hacerlo directamente para que ustedes sepan cómo instalar este simulador. Como les digo, es un simulador gratuito y entonces vamos a ver el procedimiento que ustedes deben de hacer para instalar este simulador. Este es el aspecto del simulador, pero vamos primero a instalarlo. Entonces, nos venimos a nuestro buscador y directamente ponemos así LTSpice Download. Aquí está. Entonces, la primera opción que nos sale, el LTSpice Simulator de Analog Devices, le damos clic, o bueno, lo voy a abrir en una ventana nueva. Y aquí tenemos directamente de la página del fabricante de componentes electrónicos, cómo podemos descargar para Windows 7, 8 y 10 y para Mac directamente el simulador. Entonces, si se fijan, es un simulador que pesa apenas 46.2 megabytes y un simulador que realmente no necesita de grandes prestaciones en la computadora. Entonces, se va a descargar y le dan doble clic para instalarlo como administrador y ya, pueden comenzar a utilizarlo. En este caso, pues yo ya lo tengo descargado. Lo vamos a ver por aquí en el escritorio. Lo descargué un par de veces antes de hacer el vídeo. Aquí ya está descargado. Le dan doble clic. Y entonces
pues le dan sí, instalar, etcétera, etcétera. No es nada complejo. Si ustedes no son los administradores del equipo, pues entonces pues le dan como, entran como administrador y lo instalan. Una vez que ya está instalado, bueno, porque aquí sigue bajándolo. Una vez que ya está instalado, se va a colocar este icono directamente en el escritorio. Le dan doble clic. Listo, ahí está. Y se va a abrir el simulador. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a describir brevemente las partes generales del simulador. Aquí tenemos, pues, como cualquier otro software, archivo, el nombre de los esquemáticos, abrir o crear un símbolo, abrir una simulación que ya hubiéramos tenido previamente, ver las barras. Realmente no hay mucha ciencia. Un panel de control. Esto sí es importante, aprovecho y lo menciono de una vez, porque por aquí aparecen netlist, aparece el aspecto de cómo se ve el simulador aquí en formas de onda. Aquí se ve en los colores de los esquemáticos. Ustedes pueden escoger aquí cómo cambiarle los colores a las formas de onda o cómo pueden cambiar el color de donde vamos a estar dibujando los circuitos. Miren, si se fijan aquí, con esto puedo modificar cómo se vea el aspecto de los conductores. Pero vamos a ver de la parte de atrás. Aquí, si se fijan, aparece todo en blanco, pero si los llevo todos hacia la izquierda, como aparece el fondo en negro. A mí no me gusta en negro, a mí me gusta en blanco. Pero bueno, entonces pueden jugar y pueden estarle moviendo ahí a los colores para lo de los esquemáticos, aquí donde están las formas de onda, y que después ustedes allí ya directamente lo adecúen a su gusto. Este primer botón es para la simulación, perdón, es para generar un nuevo esquemático. Le voy a dar clic, miren, aquí está. Y entonces aquí es donde yo ya voy a poder comenzar a dibujar o a construir mis circuitos eléctricos. Aquí pues para abrir alguno que ya tuviera yo construido, para guardarlo, el panel de control, aquí para correr la simulación. Si la simulación ya lleva mucho tiempo y ustedes creen que no converge, pues le dan aquí en stop o en parar, ¿vale? Y esto es para acercar y alejar como el circuito. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y pues estos son aspectos de cómo nosotros, estos botones de cómo ordenar, si tenemos varios circuitos aquí abiertos, ordenarlos en mosaico, ordenarlos en cascada, cerrarlos todos, recortar, así como lo es cualquier otro software, recortar, pegar, buscar. Aquí está recortar y pegar, para imprimir, cómo poner conductores. Aquí están estos elementos que aparecen aquí, son de los elementos más comunes para construir un circuito eléctrico, es decir, un conductor, la tierra, una etiqueta, una resistencia, un capacitor, una bobina o inductor, un diodo. Y aquí, este de aquí, es para componentes. Aquí vamos a encontrar cualquier cantidad de componentes que nosotros necesitemos o estemos buscando. Ahorita construimos, insisto, un circuito. Y esto para mover los componentes y esto para darles vuelta. Aquí para poner texto sobre el circuito. Y este otro es para poner comentarios o también para colocar algo que se llaman directivas, que también las veremos ahorita en un momento. Bueno, algunas de ellas. Entonces, vamos a hacerlo más simple. Vamos a colocar una simple resistencia. La voy a tomar de aquí. Le doy clic y ya pongo mi resistencia. Aquí está mi resistencia 1. Y aquí voy a buscar una fuente de voltaje. Y el nombre es muy relacionado con el elemento que yo estoy buscando. Una fuente de voltaje, pues voltage, aquí está voltage, y la voy a colocar. Entonces vamos a construir este circuito muy sencillo y vamos a conectarlo. ¿Qué necesito ahora? Pues necesito un cable,
Y este cable lo voy a dar clic aquí. Y en cada punto donde yo quiera dar vuelta, lo paso. Ahora, fíjense bien que si yo paso por encima el conductor del elemento, le doy clic aquí y automáticamente no me tuve que detener en la parte superior ni en la parte inferior, simplemente pasé el conductor por encima de la resistencia y automáticamente ya se conectó la resistencia a él. ¿Cómo puedo verificarlo? Miren, voy a dar escape, me vengo aquí a esta manita de mover y voy a mover la resistencia. No, en este no, en el de la derecha, este de aquí. Es para moverlo, pero vean que ya la resistencia quedó conectada con el cable que yo pasé por encima de ella. La primera manita es para mover el elemento y desconectarlo de los cables. Si lo quiero volver a conectar, pues lo regreso y ahí está. Lo mismo sería pues para la fuente. La muevo a la derecha o a donde la necesite colocar, o la regreso a sus puntos donde estaba conectado, y si necesito moverla con todo y sus conexiones, pues entonces vean cómo sigue ahí conectada. Pero bueno, solo he puesto una fuente de voltaje y una resistencia y todavía no le pongo los valores, es decir, no sé de cuánto vale esta fuente de voltajes, solo dice que es de un voltaje V. Le doy clic con el botón derecho y vamos a ponerle 10 voltios. ¿Vale? Entonces le dejo la V, es indistinto, podemos dejarla o podemos quitarla. A mí me gusta pues que queden de este lado, así como para que quede más intuitivo. Y la resistencia, pues vamos a poner la resistencia de, por ejemplo, 5 ohms. Entonces, si yo tengo una fuente de voltaje de 10 voltios conectada a una resistencia de 5 ohms, pues entonces automáticamente yo sé que la corriente que va a estar circulando por aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, van a ser 2 amperes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente le tengo que dar aquí donde está el monito corriendo de Run y pues le doy clic. Dice, ¿qué tipo de análisis quieres hacer? Aquí vemos todos los tipos de análisis que nosotros podemos hacer. Por el momento nosotros vamos a utilizar este de aquí, que es el análisis de CD. Y dice, es encontrar el punto de operación. Y le doy OK. Estoy seguro que me va a dar un error, pero quiero que me dé. ¿Ven? Dice, en este circuito no tiene una conexión o un camino a tierra. Entonces me está diciendo que me falta la conexión a tierra. Recordemos que los simuladores van a calcular los voltajes respecto de un punto. ¿Y cuál va a ser ese punto? La tierra. Entonces, aquí está, ground, la voy a traer aquí. La puedo colocar directamente sobre el circuito. A mí me gusta menos porque pues, no sé si está conectada o no. Entonces, miren, la voy a mover de aquí. Ya la desconecté. Y ahora voy a ponerle un cable que vaya desde la tierra hasta el cable de aquí abajo del circuito. Entonces, si se fijan aquí, pues ya se ve que están conectados. Entonces, ahora sí, le voy a dar simular o correr. Y aquí tengo los resultados del circuito. Es decir, tengo una fuente de voltaje de 10 voltios. Un voltaje desde el nodo 0001 hasta tierra y vale 10 voltios, la corriente en la resistencia 1 vale 2 amperes y la corriente en la fuente de voltaje son menos 2 amperes. Esto sí tiene sentido porque la resistencia está absorbiendo potencia y la fuente de voltaje la está generando. Entonces, al momento de hacer el balance de las potencias, pues esto me da un equilibrio de que uno produce la potencia que el otro elemento la está consumiendo. ¿Y dónde está la netlist de este circuito? Bueno, pues la netlist de este circuito la vamos a buscar por aquí o la lista de descripción donde dice ver y aquí está, mire, Spice Netlist. Le damos doble clic, perdón, le damos un clic y dice que hay una resistencia conectada desde el nodo 001 hasta el nodo 0 y que vale 5 ohms y que hay una fuente de voltaje desde el nodo 1 hasta el nodo 0 y vale 10 voltios. Esta fuente de voltaje que yo tengo aquí.
Hace rato les mostré yo que tenía aquí en lugar de nada, tenía un nombre de etiqueta. Esa etiqueta o ese nodo, aquí la tengo, la puedo poner yo. Y le pongo aquí 1, ¿ok? Y lo pongo directamente sobre este nodo o esta conexión. Y le vuelvo a dar correr. Y ahora me dice que el voltaje desde el nodo 1 hasta el nodo 0 son 10 voltios. Y la netlist también cambió. La veo aquí. La netlist dice desde el nodo 1 hasta el nodo 0 hay una resistencia que se llama resistencia 1 y vale 5 ohms. Desde el nodo 1 hasta el nodo 0 hay una fuente de voltaje de 10 voltios. ¿Vale? Entonces, igual, así como aquí yo ya puedo ver la netlist que se genera automáticamente, le puedo cambiar el nombre. Simplemente me posiciono arriba de la fuente de voltaje y no sé, a este le puedo llamar que es el voltaje total. A esta le puedo poner, a esta resistencia, una RL que sea la resistencia de carga y le doy simular y automáticamente les cambia los nombres en los resultados y le cambia también automáticamente los nombres en la netlist. Miren, aquí lo veo. Aquí está, una resistencia RL desde el nodo 1 hasta el nodo 0 que vale 5, un voltaje total desde el nodo 1 hasta el nodo 0 que vale 10 voltios. Lo que les explicaba también es que aunque yo aquí le ponga el nombre a este nodo, por ejemplo aquí le voy a poner nodo 7, porque así me gustó, que para mí este sea el nodo 7, dirían, ah, pues hay una fuente de voltaje desde el nodo 1 hasta el nodo 7, pero vean que al momento de hacer la simulación y de volver a verificar la netlist, el 7 no aparece por ningún lado. Aquí sigue estando el nodo 0, lo cual significa que todos los puntos que estén conectados directamente a tierra van a ser 0 o el nodo de referencia 0. ¿Cómo lo quito? Bueno, pues voy por las tijeritas, lo corto y ya se fue. Bueno, esto es todo por este vídeo o para este vídeo donde vamos a aprender a utilizar el LTSpice. Entonces, poco a poco iré haciendo circuitos cada vez más complejos con fuentes de corriente, con más fuentes de voltaje, con fuentes dependientes, etc. Entonces, finalizamos de esta manera. Les pido por favor que se sigan suscribiendo al canal si les gusta, si quieren que haga alguna simulación especial con este simulador, pues escríbanmelo por ahí en los comentarios. Y pues muchas gracias, seguimos creciendo en el canal. Estoy muy contento porque ya mero llegamos a 5000 y pues a ver si cuando lleguemos a 5000 hacemos algún video especial en agradecimiento a todos ustedes. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.